Bienvenidos. Vamos a hablar ahora del tema 5.5, apareamiento, fecundación y cigoto. Empecemos. El apareamiento va a ser el conjunto de comportamientos que se van a desarrollar entre dos individuos con la finalidad de la reproducción. Cada especie va a tener sus rituales específicos en los cuales lo que se va a dar como objetivo es la reproducción. La fecundación va a ser el proceso por el cual se va a transportar los gametos para que puedan unirse y empezar de esta manera el proceso para generar un nuevo individuo. Ahora bien, tenemos que mencionar que la etapa o el proceso en concreto donde se fusionan el óvulo y el espermatozoide se le denomina singamia. Por lo general, la fecundación y la singamia se confunden. Sin embargo, la singamia es el momento en concreto durante la fecundación cuando se van a fusionar ambos gametos, mientras que la fecundación va a comprender toda una serie de procesos, desde que los gametos son expulsados por el órgano sexual correspondiente, cuando ya están maduros, hasta que comienzan a producirse las primeras divisiones celulares. A lo largo de la evolución de las especies se han desarrollado dos mecanismos principales de fecundación, la fecundación externa y la fecundación interna. La principal diferencia radica en dónde se lleva a cabo. La fecundación interna es aquella donde la unión de los gametos se va a llevar a cabo dentro de la hembra. La fecundación puede darse en diferentes partes del aparato genital de la hembra. En algunos grupos van a encontrarse algunas estructuras especializadas como son la cloaca. La cloaca la tienen la mayoría de las aves y algunos anfibios y reptiles. También se puede encontrar en monotremas y marsupiales. En la imagen podemos ver en la parte inferior la señalización donde se encuentra la cloaca en un periquito australiano. La fecundación externa es aquella donde la unión de los gametos se va a dar en un ambiente externo. Normalmente, aunque no siempre, estamos hablando por ambiente externo cuando tenemos una masa de agua, puede ser el mar, un río, un lago o inclusive un pequeño charco. Aunque ya hemos hablado de cómo es la fecundación interna y la externa, también hay que adicionar algunas otras diferencias importantes, como son la liberación del gameto. Cuando es una fecundación externa, los dos gametos son liberados. Sin embargo, cuando es fecundación interna, solo el gameto masculino es el liberado. Ahora bien, la liberación, el lugar donde se da esta liberación de este gameto masculino difiere. ¿Por qué? Si estamos hablando de fecundación externa, entonces el gameto masculino tiene que ser liberado cerca de donde esté depositado el gameto femenino. Normalmente, para coordinar este proceso, parte de los rituales es en algunas especies un abrazo para estimular y que quede cerca la posición de la liberación de los dos gametos. Ahora bien, en la liberación del gameto masculino en la fecundación interna no hay tanto problema porque este va a ser dentro de los genitales de la hembra. Otras diferencias importantes es, por ejemplo, la cantidad de gametos liberados. Cuando nosotros hablamos de fecundación externa, debido a que, como su nombre lo dice, es de forma externa, no hay tanto cuidado en la protección. Entonces se tiene que liberar una mayor cantidad de gametos para asegurar la supervivencia de la especie. En cambio, si estamos hablando de fecundación interna, como la hembra va a tener la protección en la mayor parte del tiempo del nuevo individuo, ahí la cantidad de gametos no es tan elevada.
Otra cuestión es el tipo de desarrollo embrionario. Cuando nosotros hablamos de fecundación externa, como no va a tener tantos cuidados durante el desarrollo, entonces vamos a tener que esta se va a desarrollar en huevos que van a proteger al cigoto del ambiente exterior. Esto solo va a ser en animales ovíparos, pero en cambio en la fecundación interna, ahí tenemos más variedad de especies. Van a estar los animales ovíparos, vivíparos o ovivivíparos, como es el ornitorrinco. Continuando con las diferencias, también vamos a tener, por ejemplo, el ambiente en el que viven. Los animales que tienen fecundación externa, por lo general, van a encontrarse en lugares con mucha humedad o medios acuáticos. Sin embargo, los que tienen fecundación interna tienen una mayor variedad de contornos donde pueden existir. Ahora bien, otra diferencia es la tasa de fertilidad y supervivencia. Mientras que los animales con fecundación externa van a tener una mayor tasa de fertilidad, pero también van a tener una menor tasa de supervivencia. Los animales con fecundación interna van a tener una menor tasa de reproducción, pero una mayor tasa de supervivencia. Aunque esto también implica que los de fecundación interna van a gastar mayor cantidad de tiempo y de energía por los cuidados de las crías que es dentro de la madre. Algunos ejemplos de animales con fecundación externa están la mayoría de los peces, anfibios, como son ranas, sapos, libélulas, el salmón, la sardina, la trucha. Algunos ejemplos de animales con fecundación interna están la anguila, la orca, el tiburón blanco, el tiburón azul, la abeja europea, la mosca de la fruta, el escorpión, las gallinas con el gallo, la chinchilla de cola larga, el perro, la nutria. Ya que hablamos de fecundación, hablemos del cigoto. Se le llama cigoto a la célula diploide resultante de la unión de los gametos femenino y masculino. Esta célula diploide, recuerden, es la unión de dos haploides. Tiene como característica que su citoplasma y sus orgánulos son siempre de origen materno porque proceden del óvulo. Ahora bien, el cigoto que resulta de la fecundación va a experimentar toda una serie de mitosis consecutivas y esto lo que va a originar son las células embrionarias, los blastómeros. Estos van a conformar la mórula, que posteriormente va a seguir evolucionando hasta formar la blástula. Casi todos los animales van a experimentar este fenómeno. Ahora bien, el cigoto va a tener dos polaridades, la polaridad animal y la vegetativa. El polo animal es donde se va a situar el núcleo y donde se van a desarrollar todas las actividades metabólicas. Y el polo vegetativo es la zona donde se van a acumular las sustancias de reserva para el crecimiento de las nuevas células, es donde está el alimento. También se le conoce como vitelo. Los tipos de cigoto se pueden clasificar de acuerdo al vitelo, al polo vegetativo, que es el que tiene los nutrientes. Hay una clasificación en cuanto a la cantidad de vitelo y hay otra clasificación en cuanto a la organización del vitelo. Vamos a empezar por ver la clasificación en cuanto a cantidad de vitelo. Aquí podemos encontrar cigotos que pueden ser oligolécitos, mesolécitos o polilécitos. El cigoto oligolécito es aquel que tiene muy poca cantidad de vitelo y en su mayoría son los casos que tienen un tamaño muy reducido y el núcleo está en una posición central. Como dato curioso, este tipo de cigoto se originan mayoritariamente en donde voy a tener larvas que tienen vida libre. Animales con este tipo de cigoto tenemos algunos tipos de erizos y estrellas de mar,
algunos gusanos, platelmintos y nematodos, moluscos como son caracoles y pulpos, y en mamíferos como es el ser humano. En la imagen lo que tenemos es una larva de una especie de pulpo. El cigoto mesolecito es aquel que tiene una cantidad moderada de vitelo y este se va a encontrar ubicado en uno de los polos del cigoto. Animales que son ejemplos de este tipo de cigoto están los anfibios, las ranas, los sapos y las salamandras, entre otros. Luego tenemos el cigoto polilecito. En el cigoto polilecito tenemos una gran cantidad de vitelo. En este tipo de cigoto, el núcleo va a estar en medio, rodeado de esta gran cantidad de mitelo. Ejemplo de este tipo de animales que van a tener este tipo de cigoto están las aves, los reptiles, algunos peces, como son los tiburones. La otra clasificación de los cigotos es de acuerdo a la distribución de organización del vitelo. De tal forma que aquí podemos tener isolecitos, telolecitos y centrolecitos. Los cigotos de tipo isolecitos son aquellos donde el vitelo presenta una distribución homogénea en todo el espacio disponible. Recuerden que esta clasificación es en cuanto a la organización y dónde se encuentra. Los ejemplos de animales de este tipo están los mamíferos y los erizos de mar. En los cigotos telolecitos, el vitelo es demasiado abundante por lo que ocupa casi todo el cigoto. Entonces esto deja que el citoplasma es muy pequeño y aquí es donde se va a contener el núcleo. Como casi siempre, por ejemplo, vemos que ejemplos de estos son las especies de peces, aves y reptiles, recuerden que son de fecundación externa y entonces, como no tienen el cuidado de la madre ni la nutrición que va a estar dando la madre, tienen que tener una gran cantidad de nutrientes, por eso es que son tan abundantes. Los cigotos centrolecitos, como lo dice su nombre, es aquellos donde el vitelo se encuentra en el centro, junto con el núcleo. Por lo general van a tener una forma ovalada. Ejemplos de especies que están dentro de este tipo de cigotos están los artrópodos, como son los arácnidos y los insectos. Muchas gracias por tu atención. Espero que tengas un lindo día.